Ahora una de las consecuencias de la ley de Boltzmann. Lo que habíamos visto era que la energía era igual a la energía de una partícula, vamos a escribirlo como epsilon, era igual al número de grados de libertad medios por la constante Boltzmann por la temperatura absoluta. Ahora, si recordamos, ya teníamos una ecuación que nos ligaba lo que era la energía con la temperatura. Y era la parte termodinámica, en que dijimos, ok, si nosotros agregamos cierta cantidad de calor, y eso lleva a un aumento de temperatura y no a trabajo. Vamos a suponer de que no hay trabajo, no dejamos que haya trabajo, o sea, el volumen lo mantenemos constante, de modo que no haya trabajo. Entonces acá tenemos una constante, que es el calor específico, el calor asociado a la variación de la temperatura. Y de hecho nosotros podíamos calcularlo, lo habíamos visto como calor específico, en que teníamos que era esta constante B partido por la masa molar. Y eso me daba básicamente el calor específico. Ahora, esta constante, si nosotros miramos esta ecuación de acá arriba, ahora podemos calcularla, podemos asociarla a este CB. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente, vamos a considerar una variación de esta energía, pero yo necesito toda la energía. O sea, yo necesito multiplicar acá por el número de partículas. Ahora, si estamos considerando un mol, basta multiplicar por el número de Avogadro. Así que tendríamos que el número de Avogadro por el epsilon sería igual a F medios, número de Avogadro, por la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta, y esto acá es la constante del gas. O sea que obtenemos nuevamente una relación que tiene la constante del gas. Si ahora consideramos una variación de esta energía, o sea justamente el delta Q, que es una variación de la energía de las partículas, esto va a ser sencillamente F medios R por una variación de la temperatura. Y lo que estamos obteniendo es que este factor de acá está pasando a ser nuestro calor, o sea, sin la masa molar es directamente, y si no con la masa molar sería el calor específico. Así que nosotros estamos ahora pudiendo determinar que este parámetro, que es la forma como yo le estoy dando calor y me repercute en aumentar la temperatura, se asocia a el número de grados de libertad. Y aquí pasa algo entonces sumamente curioso. Cuando yo tengo pocos grados de libertad, lo que esto significa es que si yo le agrego un poco de energía, yo voy a obtener rápidamente el aumento de temperatura. ¿Por qué? Lo podemos despejar. La variación de la temperatura va a ser igual a 2 veces delta Q partido por F de R. Mientras más pequeño es el número de grados de libertad, más efectivo va a ser la cantidad de calor para aumentar la temperatura. O sea, si yo tengo aquí que le estoy agregando un joule, por ejemplo, y acá tengo solamente 3, va a darme un aumento de temperatura. Sin embargo, si yo aquí tengo 5, 6 o 7, significa que voy a tener con el mismo joule un mucho menor aumento de temperatura. Lo que está ocurriendo acá es que cada grado de libertad requiere ser alimentado para poder subir la temperatura. Si ustedes tienen un sistema que tiene muchos grados de libertad, va a costar mucho subir la temperatura porque cada grado de libertad va a consumir una cierta cantidad de energía antes de que todo el sistema esté en condiciones de aumentar la temperatura. Ahora, lo más importante, o más interesante, es que este número de grados de libertad va variando, no es fijo. Y hay una cosa bien interesante, si yo tomo un gas y estudio aquí la capacidad calórica, CB, en función de la temperatura, yo observo lo siguiente. Inicialmente me encuentro a un nivel, que es justamente el caso en que yo tengo 3 grados de libertad. Llegando a una cierta temperatura, por ejemplo, aquí estamos en escalas del tipo 10 elevado a 0, o sea 1 grado, 10 elevado a 1, 10 grados Kelvin, vamos a poner por acá 10 elevado a 2, que son cientos de grados Kelvin, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Cuando yo me encuentro en este rango, voy a estar con 3 grados de libertad. Al ir aumentando la temperatura, mi curva empieza a ascender y llega, por ejemplo, a tener 5 grados de libertad. E incluso después, a mayor temperatura, vuelve nuevamente a subir. Por ejemplo, para llegar a, vamos a anotar por acá, 7 grados de libertad.
lo que va ocurriendo es que se van, se podría decir, descongelando los grados de libertad. Cuando yo tengo muy baja la temperatura, el sistema prácticamente funciona como si fuera una pequeña esferita y no tiene ningún tipo de geometría que requiera ser explicada. Sin embargo, cuando llegamos a temperatura ambiente, como que se descongelan los grados de libertad y de repente yo tengo ahora 5 en vez de solamente 3. O sea, aquí estoy viendo la estructura, pero todavía no está vibrando. No hay suficiente energía para hacerla vibrar. Y realmente cuando yo llego a mayor temperatura, existe suficientemente energía para poder, por ejemplo, hacerla vibrar. O sea, hay un comportamiento interesante que de hecho además se asemeja a lo que pasa en el cambio de fase. Cuando ustedes tienen cambio de fase, la capacidad calórica se dispara, hay un salto, un cambio. Y ese cambio está mostrando que algo está ocurriendo, que de repente ustedes tienen más grados de libertad. Cuando ustedes tienen un sólido tienen pocos grados de libertad, cuando tienen un líquido tienen bastantes más, y cuando tienen un gas tienen muchos más. Estoy hablando del total del sistema. En consecuencia, yo cuando aquí tengo puro un gas, aquí estoy yendo de 3, porque está totalmente libre la partícula, si obviamente fuera un líquido no tendría 3, tendría menos, y estaría subiendo a medida que yo voy liberando grados de libertad de la estructura. Esta es una de las consecuencias también de entender microscópicamente lo que significa el gas en este sentido, y todo está basado en este caso en la genialidad de solamente considerar el número de grados de libertad. Veamos ahora otro parámetro que es importante, cuando comenzamos a ver interacción entre las partículas, cuando tenemos un camino libre que tenemos que calcular.